Juanma, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos está pasando en México que vemos de repente el reporte de jovencitos que deciden irse de su casa y que pues de repente los familiares nos volvemos locos buscándolos, pero no estaban muertos, andaban de parranda? En el mejor de los casos, que ya de por sí nos debe de alertar. Después quiero ir a fondo con el tema de las desapariciones y los secuestros. Sí, mira, es importante recordarle al público que México está atravesando por una de las peores crisis de violencia de alto impacto desde hace cerca de 15 años. Tenemos más de 111,000 personas desaparecidas. La gran mayoría de ellos son personas jóvenes y al menos el 25% son mujeres, adolescentes y mujeres jóvenes. De tal suerte que la desesperación de no encontrar a un ser querido es legítima. Claro. Particularmente en niños, niñas y adolescentes, la ley específica sobre desaparición, que con ellos no aplica el concepto de ausencia voluntaria. La sola desaparición de un niño se tiene que reportar, o de una niña, y no necesita carpeta de investigación ni esperar 24 o 48 horas, tiene que ser búsqueda inmediata. Comentarte que ya desarrollamos con las autoridades un protocolo específico de búsqueda para niños, niñas y adolescentes. También hay un protocolo para la búsqueda de mujeres, el protocolo ALBA. Hay varias herramientas que son pasos que tienen que realizar las autoridades para localizar en vida y lo más rápido posible a una persona. Pero quisiera poner énfasis, cuando hablamos de niños, niñas y personas jóvenes, mientras no estén bajo el contexto familiar o las autoridades, su vida, su integridad corre peligro. Si después los encontramos y estaban en algún tema, quizás huyendo de violencia u otro tipo de factores, nos debemos sentir alegres y contentos porque están bien, sí. Pero como tú lo comentabas, se requiere otro acompañamiento, en este caso las Procuradurías de Protección de Derechos de la Niñez, para identificar qué detonantes, si puede haber violencia, en muchos casos abuso sexual, y que ya se lleva ahí otro procedimiento. Lamentablemente, decirte que en el caso de niños, niñas y adolescentes siguen desaparecidos casi 18,000 niños, pero específicamente niñas adolescentes. 18,000 niñas adolescentes desaparecidas, de un global de ¿cuánto decías? 111, de los cuales casi 18,000 son niños, niñas y un segmento muy importante de adolescentes, mujeres adolescentes, y que además, déjame comentarte, las características de edad y de fenotipo se han analizado, están entre el rango de 15 a 17 años, siendo personas menores de edad, y superando la mayoría hasta los 22 años. Mujeres delgadas, con cabello largo generalmente, y lamentablemente los análisis de contexto que han hecho las autoridades y las organizaciones nos hacen suponer que puede haber el crimen organizado, especialmente la trata con fines de explotación sexual. Y en el caso de hombres jóvenes, estamos en una guerra desde hace 15 años, los grupos criminales se confrontan con las Fuerzas Armadas mexicanas y reclutan de manera forzada a los jóvenes, quienes ya son víctimas de la desaparición, pero se considera un crimen continuo porque pueden ser víctimas de más cosas, torturas, malos tratos, reclutamiento forzado y, por supuesto, el homicidio. Y a ese punto quería ir. Una cosa es la trata de personas, la desaparición forzada, el reclutamiento. ¿Qué pasa con esos casos cuando los desaparecen, por ponerlos en un modo simple, los desaparecen y los asesinan? O los encuentran asesinados sin haber pedido un rescate, sin haberse vinculado a todos estos temas. ¿Cuál es el fenómeno global como sociedad que estamos viviendo? Sí, cuando no tenemos o está desaparecida una persona, lo primero que se tiene que plantear es desaparición. Sí. Si hay alguien que llama y pide un rescate, es un secuestro. Sí. Dentro del concepto de desaparición, se pueden estar conjugando varios crímenes, como comenté, reclutamiento, también puede ser una sustracción cuando alguien de la familia, particularmente a un niño o una niña, se lo lleva contra su voluntad o lo esconde de alguien de la familia. También puede estar sucediendo adopciones ilegales. En el caso, y tristemente pasa con mucha frecuencia en el asunto de mujeres, son desaparecidas mujeres jóvenes y después son encontradas generalmente en breve tiempo víctimas de feminicidio. Entonces, la desaparición se ha convertido en nuestro país en un crimen de lesa humanidad literalmente impune y generalizado.
Hace muy poco estuvo aquí en México el Comité de Desaparición de Naciones Unidas y en su informe fue contundente. De más de 100,000 personas desaparecidas, solo hay 36 sentencias. Eso nos muestra con mucha crudeza cómo las autoridades son omisas en sus obligaciones para investigar, sancionar, pero sobre todo para buscar en vida. Por eso es que estamos mirando, y eso es muy bueno y hay que invitar a que la gente lo siga haciendo, si hay una desaparición, que tomen calles, que hagan las redes virales y que todas y todos nos sumemos, porque no hay mayor dolor de alguien que no sabe dónde está su hijo o su hija y particularmente va pasando los días, los meses, los años y esto por eso se considera un crimen de lesa humanidad. Oye, pero es que es una brutalidad. Solo 36 casos con sentencia de este global de 100, 110,000, 120,000, porque sigue creciendo de los números que conocemos, porque todos esos que están en fosas o que no se denuncian, pues puede crecer mucho más esa cifra. ¿A qué se lo atribuimos? ¿A una falta de interés genuino de las autoridades? ¿A que el crimen ha penetrado a las autoridades? ¿O a qué se lo podemos atribuir? Efectivamente, son varios factores, es un tema complejo. Pero lo primero es reconocer que estamos en guerra, es decir, hay las Fuerzas Armadas confrontándose con ejércitos criminales y eso forza a tener reclutados, en este caso personas jóvenes. Segundo, todo esto ocurre en el territorio. Para que esto suceda se requiere la complicidad de funcionarios corruptos, pero también, y esto es súper importante y esta es la clave, esto es un negocio. Detrás de las guerras hay negocios, compra, venta de armas, por supuesto, ilegales, el tráfico de personas, particularmente mujeres jóvenes, todo esto representa dinero que se mueve y que se lava. Entonces, mientras mantengamos este país militarizado, solo por mencionar, se ha duplicado en esta administración el presupuesto a las Fuerzas Armadas y eso significa recortárselo a seguridad, a búsqueda. Tenemos más de 3,000 fosas identificadas, más de 50,000 restos humanos que no pueden ser identificados. Esto precisamente tenemos que cambiarlo porque el gran problema es que no queremos, en este caso del país, asumir el cumplimiento de la ley y la prioridad en las víctimas. Híjole, qué desgracia, qué situación tan grave. Este protocolo que mencionabas en un principio, ¿dónde le podemos echar un ojo? Toda la gente que te está viendo como una información clave, necesaria, que uno nunca sabe en qué momento tendrá que usar. Hay un sitio de internet oficial de la Secretaría de Gobernación que se llama búsqueda.gov.mx o en cualquier navegador en internet busquen protocolo homologado de búsqueda, que ese es el general, y el de niños y niñas se llama protocolo adicional de búsqueda para niños, niñas y adolescentes. Y son los pasos que todas las autoridades tienen la obligación de cumplir y hay que exigirlo, reitero, porque eso es ley. Juan Martín Pérez, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Gracias por la invitación. Buen día. Sabe que puede recuperar todas estas entrevistas, esta información en los próximos espacios informativos y en las redes sociales que usted ya conoce.